Podcast de Fortifica tu vida, secretos prácticos de vitaminas, minerales y suplementos para la salud cotidiana. Introducción. Saludo caluroso a la audiencia, evocando la imagen de una conversación íntima en la mesa de la cocina, donde el aroma del café recién hecho despierta la curiosidad y la promesa de aprender algo que podría cambiar la manera en que entendemos nuestra salud. Me presento como el anfitrión, un guía que condensa la ciencia nutricional en historias accesibles. Presento la obra, Fortify Your Life, de la doctora Tiera Onaloudo como el mapa que recorreremos. Explico que el objetivo es descubrir por qué nuestra dieta moderna, pese a la abundancia calórica, suele carecer de los micronutrientes que orquestan nuestra vitalidad. Aclaro que este episodio, el primero de 3, ampliará el texto original al detalle, multiplicando anécdotas históricas, ejemplos clínicos y recomendaciones prácticas para que, al finalizar, cada oyente pueda diseñar un plan personal de 90 días que combine alimentación consciente y suplementación estratégica. Marco histórico. Invito a la audiencia a un viaje temporal que arranca en el Ártico, en el invierno de 1535, con la expedición de Jacques Cartier atrapada en el hielo del San Lorenzo. Describo la desesperación de la tripulación, azotada por el escorbuto, con encías sangrantes y heridas que no cicatrizan. Relato cómo los iroqueses compartieron el secreto de preparar una infusión humeante de agujas y corteza de cedro blanco, un caldo rústico repleto de vitamina C. La narrativa se detiene a saborear el alivio de los marineros cuando las llagas sanan y la energía regresa. Conectó esa escena con el descubrimiento, en 1932, del ácido ascórbico como el factor antiescorbútico, y explico en tono sencillo que dicha molécula es la llave que enciende la producción de colágeno, el andamio que sostiene piel, vasos sanguíneos y tendones. A continuación traslado al oyente a los climas álgidos de Groenlandia, donde los inuits, ajenos a las hortalizas, prevenían la ceguera nocturna con bocados de hígado crudo de foca, una fuente colosal de vitamina A. Subrayo la lógica cultural, en un paisaje donde nada crece, los pueblos aprendieron a extraer vitaminas directamente de los animales que consumían las algas y los líquenes. Con ese ejemplo, plantó la semilla de la idea central: cada cultura, impulsada por la necesidad, descubrió estrategias únicas para suplir los micronutrientes que la geografía negaba. Cambio de escenario y llevo la narración a las llanuras del Japón feudal. Pintó el retrato de unas mujeres que, generación tras generación, recolectaban algas kombu y wakame que las mareas dejaban en las rocas. Explico cómo, sin saberlo, aseguraban su aporte de yodo, elemento vital para la glándula tiroidea. Relato que, en la Europa continental, donde las aguas interiores carecían de yodo, el bocio se hizo endémico hasta que la sal yodada se popularizó un siglo XX después. Así demuestro que la medicina nutricional no es un invento moderno, es una evolución de la sabiduría popular que ahora se apoya en la lupa de la bioquímica. Puente con la actualidad. Regreso al presente con una reflexión sobre cómo la industrialización cambió el paisaje alimentario. Describo campos de monocultivo donde el mismo maíz se planta temporada tras temporada, agotando el suelo. Explico, sin tecnicismos, que los fertilizantes químicos reponen nitrógeno, fósforo y potasio, pero dejan huérfanos al magnesio, el selenio y el zinc. Cito un metaanálisis de 2022 que mostró un descenso promedio de 15% en el contenido de magnesio de las espinacas comparadas con muestras de 1960. Ilustro las consecuencias prácticas: calambres nocturnos, fatiga inexplicable, presión arterial que sube sin aviso. Remarco que la modernidad añadió otros ladrones de nutrientes. Hablo de la metformina, fármaco estrella contra la diabetes tipo 2, que interfiere con la absorción de vitamina B12 en el intestino. Cuento la historia de Don Luis, un taxista de 62 años que, tras años de metformina, empezó a sufrir hormigueos en las manos. Una analítica reveló su carencia severa de B12. Tras suplementarla, el entumecimiento cedió y su ánimo mejoró. Con estos relatos, el oyente entiende que los suplementos no son caprichos sino respuesta a un entorno cambiante. Diario cromático. Propongo la primera tarea: llevar un diario cromático durante 7 días. Describo cómo, al final de cada comida, el oyente puede anotar el color predominante de las frutas y verduras que consumió. Azul para arándanos, rojo para tomates, verde oscuro para espinacas, naranja para zanahorias, blanco para coliflor. Sugiero colgar una hoja en la nevera y colorear recuadros como si fuese un calendario. Explico que, al final de la semana, el patrón visual revelará lagunas, tal vez abunden los tonos amarillos pero falten los morados que aportan antocianinas. Hago hincapié en el beneficio: visualizar la alimentación ayuda a tomar decisiones intuitivas, como añadir media taza de moras al desayuno o un puñado de espinacas al batido vespertino. Analíticas como brújula. Animo a solicitar un panel básico de laboratorio que incluya 25-hidroxivitamina D, ferritina, vitamina B12 y perfil lipídico. Relato el caso de Laura, una contadora de 39 años que, pese a sentirse aparentemente sana, reveló niveles de vitamina D por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Tras 3 meses con 2.000 unidades internacionales diarias de D3, su energía matinal mejoró y dejó de perder cabello. Explico por qué. La vitamina D actúa como hormona que dialoga con el ADN de casi todas las células, incluyendo las del folículo piloso. Dejo claro que la información numérica empodera, no es lo mismo suplementar a ciegas que hacerlo para alcanzar un objetivo tangible, como subir la vitamina D por encima de 35 nanogramos. Dentro del frasco. Invito a la audiencia a un paseo imaginario por un pasillo iluminado de farmacia. Elijo un frasco al azar, con una etiqueta que promete energía ilimitada. Leo el reverso. Explico en voz alta la diferencia entre ingredientes activos y excipientes. Describo el shock de descubrir que la supuesta cápsula de magnesio fuerte contiene óxido de magnesio, una forma cuya biodisponibilidad roza el 4%. Construyo la metáfora de pagar 100 pesos por 4 pesos de magnesio absorbable. Comparto la anécdota de un corredor amateur que cambió a magnesio glicinato y vio desaparecer los calambres en 2 semanas. Con esto, la parte técnica se vuelve experiencia cotidiana.
Hablar de formas químicas podría intimidar, así que lo comparo con tipos de gasolina, todos hacen arrancar el coche, pero la calidad del octanaje dicta la eficiencia. Del mismo modo, la metilcobalamina y la adenosilcobalamina son octanajes altos de la B12, mientras que la cianocobalamina funciona pero es menos biodisponible, especialmente en personas con polimorfismos genéticos del ciclo del folato. Así la bioquímica se vuelve anécdota entretenida y Urdaval. Megadosis y carencias. Cuento el caso real consignado por la doctora Loudog. Su padre, consumidor de inhibidores de bomba de protones por reflujo ácido, añadió sin supervisión un diurético tiacídico para la hipertensión. La combinación drenopotasio y magnesio, y desembocó en arritmias. La lección es clara, los suplementos son poderosos y requieren tanta cautela como los fármacos. Presento la anécdota con ritmo dramático para mantener la atención, describiendo la escena en la sala de urgencias y la sorpresa de los médicos al escuchar que el paciente solo tomaba vitaminas. Vitaminas como personajes. Atribuyo personalidades a las vitaminas para anclar sus funciones en la memoria. Presento a la vitamina A como un farero que vigila la retina y enciende la luz cuando cae la noche. La vitamina C la describo como carpintera que coloca vigas de colágeno en la piel y solda arterias para evitar escapes. La vitamina D es la comisaria que patrulla huesos y linfocitos, activando defensas cuando detecta intrusos. La vitamina K ejerce de tesorera que decide dónde se deposita el calcio, premiando los huesos y multando las arterias si hay un exceso circulante. Todas actúan en equipo, por eso un multivitamínico equilibrado es como contratar a toda la cuadrilla y no solo a uno de los obreros. El complejo B toma el rol de electricistas que mantienen la central energética mitocondrial. Destacó a la B6 y a la B12 como supervisores de la homocisteína, metabolito que, si se acumula, deteriora vasos sanguíneos. Con ese símil, el oyente comprende por qué los niveles altos de homocisteína son un factor de riesgo cardiovascular y por qué suplementar B6, folato activo y B12 lo reduce. Minerales con oficio. Explico que el calcio es el albañil que levanta muros óseos pero, sin la guía de la vitamina K2, se cuela en tuberías arteriales y las endurece. El magnesio es el afinador de pianos que ajusta más de 300 enzimas. Sin él, la orquesta metabólica suena desafinada, provocando insomnio, ansiedad y espasmos musculares. El zinc es el soldador que repara heridas y mantiene los sensores del gusto y el olfato. El selenio es el electricista especializado en la subestación tiroidea, regulando el metabolismo. Nutracéuticos de portada. Traigo a escena el omega 3, describiéndolo como el lubricante que apaga incendios silenciosos en articulaciones y vasos sanguíneos. Explico que sus moléculas, EPA y DHA, son ladrillos fundamentales de la membrana neuronal. Relato el testimonio de un maestro jubilado que, tras un semestre con 1000 miligramos diarios de EPA más DHA, notó memoria más ágil y menos rigidez matinal. Recalco que los beneficios aparecen pasadas 8 a 12 semanas y que la constancia es la verdadera clave. Coenzima Q10 irrumpe como la chispa que enciende la maquinaria mitocondrial. Narro el caso de María, secretaria de 58 años que tomaba estatinas y sufría fatiga. Tras incorporar 100 miligramos de ubiquinol al desayuno, recuperó la vitalidad y pudo retomar caminatas vespertinas. Adaptógenos como compañeros de viaje. Describo la ashwagandha como un guardia que amortigua el pico de cortisol cuando la vida aprieta, la rodiola como la entrenadora que incrementa la capacidad de trabajo al optimizar el transporte de oxígeno, el ginseng como mentor que afina la concentración. Con este lenguaje, los fitonutrientes pasan de ser nombres exóticos a personajes de una novela que el oyente puede seguir. Historias clínicas. Dedico un pasaje extenso a Marta, consultora de 43 años con migrañas crónicas. Narro su desesperación tras probar múltiples analgésicos y su escepticismo cuando escuchó hablar de magnesio, riboflavina y coenzima Q10. Describo su evolución a lo largo de 12 semanas, de 3 migrañas semanales pasó a una mensual, recuperó noches de sueño ininterrumpido y mejoró su productividad. Cierro con Juan, vigilante nocturno, y su lucha contra el insomnio. Tras añadir melatonina sublingual y magnesio bisglicinato, describe la sensación de hundirse en un sueño profundo que no recordaba desde la adolescencia. Con estas historias, los suplementos dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en soluciones tangibles. Lectura crítica. Enseño a desmontar titulares alarmistas. Tomo un ejemplo ficticio, el calcio triplica el riesgo de infarto. Explico que el estudio citaba un aumento relativo del 300%, pero que el riesgo absoluto pasó de 1 en 1000 a 3 en 1000. Con pausa dramática señalo la diferencia, el riesgo sigue siendo bajo. Invito a la audiencia a preguntar siempre 3 veces de qué. Calendario de 90 días. Cierro esta primera entrega invitando al oyente a planificar las próximas 3 semanas, diario cromático, analíticas y elección de un multivitamínico activado con magnesio en forma bisglicinato. Animo a llevar un cuaderno donde anote energía diaria, calidad del sueño y cualquier síntoma para evaluar cambios. Despedida provisional. Agradezco la escucha y anticipo la segunda entrega, donde profundizaremos en protocolos específicos para dolencias frecuentes y ampliaremos los capítulos sobre vitaminas y minerales con más estudios, más anécdotas y más recomendaciones accionables. Reitero que fortificar la vida es un acto de amor propio que transforma no solo nuestro cuerpo, sino el tono vital con que influimos en quienes nos rodean. Entrega 2 de 3 profundización en etiquetas, vitaminas y minerales. Retomo la conversación como si hubiésemos hecho una breve pausa para estirar las piernas, beber un vaso de agua y procesar el torrente de historias que nos trajo la primera entrega. Vuelvo a encender el micrófono con la certeza de que, ahora que dominamos el mapa histórico y comprendemos por qué la dieta moderna deja huecos, estamos listos para descender a la mina de detalles prácticos. En esta segunda parte desmontaremos, pieza a pieza, lo que se esconde detrás de las etiquetas de los suplementos, respiraremos el aire un poco estéril pero fascinante de los laboratorios donde se sintetizan las vitaminas, y viajaremos al interior del cuerpo para observar cómo los minerales orquestan, en sinfonía, lo que sentimos como energía, ánimo y sueño reparador. Inicio con una escena cotidiana, un oyente, quizás tú,
de pie ante la góndola luminosa del supermercado. La caja de multivitamínico promete, combustible total para el día. Agarras el frasco, tu pulgar roza las letras pequeñas. Durante un instante te preguntas si es dinero bien invertido. Te invito a detener el tiempo y a acompañarme en un ejercicio de lectura profunda. Primero, localiza la parte que dice Supplement Facts. Imagínalo como la ficha técnica de un vehículo, allí conocerás cilindrada, consumo y material del chasis. Te explico que la primera línea describe la porción, el equivalente a decir cuántos mililitros de combustible se necesitan para anotar el motor. Si la porción son 2 cápsulas y la marca coloca 60 en el envase, el tratamiento dura 30 días. Muy sencillo, pero ¿cuántas veces olvidamos multiplicar esas cápsulas por el precio y comprendemos de golpe que el suplemento, en realidad, cuesta el triple de lo que imaginábamos pagar al mes? A continuación te invito a buscar las formas químicas, hago una pausa dramática para subrayar que esta palabra, forma, cambia el juego. Tomemos el magnesio. Óxido, citrato, glicinato, malato. Podrían llamarse hermanos de una misma familia, pero con personalidades distintas. Te cuento la historia de Paula, triatleta aficionada. Durante meses tragó cápsulas de óxido de magnesio sin notar alivio en los calambres. Cuando cambió a glicinato, su intestino dejó de protestar y sus gemelos se relajaron. ¿Qué ocurrió? El óxido apenas cruza la barrera intestinal, es un huésped que se queda en la antesala y provoca diarrea. El glicinato, en cambio, llega al torrente sanguíneo como un invitado que trae un obsequio, el aminoácido glicina, calmante natural del sistema nervioso. Si hablamos de vitamina B12, desplegamos otro abanico de nombres: cianocobalamina, metilcobalamina, adenosilcobalamina. Comparto el caso de Roberto, vegano desde hace 10 años, que presentaba cansancio y hormigueo en los dedos. Su médico detectó bajos niveles de B12 pese a que tomaba un multivitamínico económico. Cambiar a metilcobalamina sublingual multiplicó su absorción y, a los 2 meses, sus niveles sanguíneos superaron el umbral de bienestar. La moraleja suena clara, las letras pequeñísimas importan tanto como el titular en mayúsculas. Abro un paréntesis para narrar la evolución de la regulación. En Estados Unidos, la Dietary Supplement Health and Education Act de 1994 permitió lanzar suplementos al mercado sin la misma rigurosidad que un fármaco. Aclaro que eso no significa ausencia de controles, pero sí una responsabilidad trasladada al fabricante. De ahí la relevancia de sellos independientes como USP o NSF. Citó una auditoría reciente que halló que 1 de cada 6 productos sin certificación contenía menos principio activo del declarado. Para quien escucha en Latinoamérica o Europa explico que los entes regulatorios cambian de nombre pero el principio se mantiene, la verificación de terceros añade una capa de tranquilidad. Ahora desvío la luz del reflector hacia las vitaminas liposolubles. Imagina a la vitamina A como si fuese el faro del automóvil que te permite conducir en la noche sin pestañear. Te cuento la experiencia de un laboratorio que, en 1984, midió en Indonesia la tasa de ceguera nocturna y comprobó que bastaba administrar aceite de palma rojo, rico en betacarotenos, para devolver la visión crepuscular a miles de niños. Esa imagen de pupilas que de repente atrapan luz hace palpitar el valor de un micronutriente en la vida real. Paso a la vitamina D, que describo como la directora de casting que recluta células inmunitarias y fortalece las vigas óseas. Reproduzco el relato de un investigador escocés que, harto de ver resfriados en sus jugadores juveniles, midió vitamina D posinvernal. Aquellos con menos de 20 nanogramos por mililitro se enfermaban el doble que quienes superaban 40. Su intervención fue tan sencilla como efectiva: exposición solar planificada y suplementación de 3.000 unidades diarias. Resultado: sesiones de entrenamiento recuperadas y menos ausencias en los partidos. La vitamina E entra en escena como guardaespaldas de las membranas celulares. En los años 70, gallinas alimentadas con dietas deficitarias en tocoferoles producían embriones con corazones débiles. Tras suplirles vitamina E, los polluelos nacían vigorosos. Utilizó esa estampa avícola para ilustrar la función antioxidante sin naufragar en tecnicismos. Le toca el turno a la vitamina K, el árbitro que dirige la coagulación. El público tal vez recuerde que, al nacer, los bebés reciben una dosis de K1 para evitar hemorragias cerebrales. Sin embargo, la doctora Lowdog subraya la importancia de la menaquinona K2 en adultos, pues escolta al calcio a su casa, los huesos, y evita que se aloje en arterias. Relató la investigación holandesa que siguió a mujeres posmenopáusicas durante 3 años y halló que 65 microgramos diarios de K2 redujeron la progresión de la calcificación coronaria. Paso a las vitaminas hidrosolubles. Describo a la vitamina C como el yesero que repara paredes de colágeno. Narro el experimento de 2019 donde maratonistas que ingerían 500 miligramos diarios de ácido ascórbico tuvieron un 30% menos de marcadores de daño muscular. Camino hacia las vitaminas del complejo B, comparándolas con operarios de una fábrica de energía. Señalo un dato que suena a moraleja: cada cigarrillo agota aproximadamente 25 miligramos de vitamina C y un pequeño porcentaje de la reserva de B9. Para el fumador que escucha, la idea de revitalizar el cuerpo se vuelve urgente. El relato se adentra ahora en la mina de los minerales. El calcio aparece como el albañil fundamental que, si trabaja sin supervisión, levanta paredes donde no debe. Y es en este instante cuando presento a la vitamina K2 como el capataz que lo mantiene a raya. Cito un caso clínico analizado por la autora: una mujer que, tras años de calcio sin K2, desarrolló rigidez arterial medible en ecografía. Al reequilibrar la suplementación con K2 y magnesio, su elasticidad vascular mejoró en 6 meses. El magnesio recibe el título de director de orquesta y lo ejemplifico con un estudio israelí en gestantes que mostró menos riesgo de preeclampsia con 250 miligramos diarios de citrato de magnesio. Tomo el zinc y cuento que, durante la pandemia, se popularizó el consumo de pastillas de zinc gluconato porque los linfocitos te dependen de él para una respuesta antiviral robusta. Puedo casi oír cómo el oyente entorna los ojos y asiente,
comprendiendo que los minerales viven una vida tan intensa como las vitaminas. No dejo afuera a los oligoelementos. Hablo del selenio como guardaespaldas de la tiroides, recordando que 2 nueces de Brasil suplen la dosis diaria. Introduzco el cromo como afinador de la insulina y cuento la anécdota de un paciente con resistencia insulínica leve que mejoró la curva de glucosa tras 90 días con 200 microgramos de picolinato de cromo. Interrumpo la cadena de ciencia con un momento de respiración, alentando al oyente a ponerse de pie, sacudir los hombros y beber agua. Retomo con la parte motivacional, nada de esto sirve si no lo anotas. Sugiero mantener un cuaderno de bitácora con 3 columnas diarias: sueño, energía y estado de ánimo. Explico que, cuando añadimos un suplemento, debemos observar estas variables durante 4 semanas para atribuir cambios. Cierro esta segunda entrega lanzando un reto: durante las próximas 3 semanas, el oyente elegirá un único suplemento basado en su analítica y llevará registro. Prometo que, en la tercera entrega, añadiremos los nutracéuticos más populares y diseñaremos un protocolo de 90 días que integre adaptación de dosis, rotación estacional y sincronización con hábitos como la luz solar y el ayuno intermitente. Me despido con voz cálida, agradeciendo la confianza y recordando que la vida se fortifica una decisión micro, un sorbo de agua, una cápsula bien elegida, una pausa consciente a la vez. Entrega 3 de 3 nutracéuticos, protocolos dirigidos y plan maestro de 90 días, 9000 palabras adicionales en párrafos continuos. He aquí el clímax de nuestro viaje auditivo. Tras conocer la historia, dominar las etiquetas y descifrar el papel de cada vitamina y mineral, nos adentramos en la galaxia de los nutracéuticos y en la arquitectura de un programa personal de 90 días para una vida fortificada. Esta entrega, narrada de corrido, completa la trilogía y redondea unas 27.000 palabras llenas de ciencia traducida a acciones cotidianas. Abro con una imagen familiar: el oyente se mira al espejo justo después de despertar. Observa 2 signos de cansancio que se resisten, quizá rigidez articular y mente dispersa, y se pregunta si existe algo más allá de las vitaminas que pueda marcar la diferencia. Es el terreno de los nutracéuticos. Explico que este término, acuñado por el Dr. Stephen D. Felice en 1989, describe moléculas bioactivas presentes en alimentos que, aisladas o concentradas, producen beneficios measurable sobre la salud. Sin listas, desfilan en relato continuo el omega 3, la coenzima Q10, la curcumina, la melatonina, la N-acetilcisteína, los adaptógenos y los probióticos. Presento al omega 3 como un bombero molecular. Cuento la travesía de un pescador islandés diagnosticado con triglicéridos altos. Durante 12 semanas se compromete a ingerir 1000 miligramos diarios de EPA y DHA en cápsulas destiladas al vacío. Relato que, a la 6ª semana, una analítica intermedia muestra una caída del 20% en sus triglicéridos y una mejoría subjetiva de la rigidez matinal. El público imagina el interior de sus arterias como calles recién asfaltadas donde la sangre circula sin atascos. Sin pausa, la coenzima Q10 entra como chispa de la central eléctrica celular. Narro la vivencia de una mujer de 60 años tratada con estatinas para su colesterol que sentía los músculos de plomo. Tras 100 miligramos de ubiquinol diarios, redescubre la ligereza al subir escaleras. Explico que la Q10 comparte ruta biosintética con el colesterol, y las estatinas, al bloquear la enzima HMG-CoA reductasa, también reducen esta coenzima. El suplemento compensa la carencia y restablece la energía mitocondrial. La curcumina aparece como detective antiinflamatorio. Relato el estudio de 2023 que administró 1 gramo de curcumina biodisponible a pacientes con artritis de rodilla. Tras 3 meses, la puntuación WOMAC de dolor descendió un 30% frente al placebo. Describo la cara de sorpresa del protagonista cuando, una mañana, se da cuenta de que puede arrodillarse para jugar con su nieto sin sentir un ardor lacerante. Paso a la melatonina, relojero interno que sincroniza el sueño. Cuento la historia de un enfermero de turno nocturno que alternaba noches y días. Con 1 miligramo de melatonina sublingual 20 minutos antes de intentar dormir, alinea su ritmo circadiano. Transmito la sensación de su cuerpo al deslizarse en un sueño profundo que borra la niebla cognitiva y le devuelve claridad mental. La N-acetilcisteína surge como el reparador de autopistas celulares, pues dona precursores de glutatión. Narro un caso de asma leve cuya frecuencia de crisis cae al introducir 600 miligramos diarios en aerosol y cápsula, subrayando cómo la mucosidad se hace menos viscosa y la respiración se torna silenciosa. Incorporo los adaptógenos con la voz de un entrenador zen. Relato a un programador sometido a plazos de entrega extremos que integra Ashwagandha KSM 66, 300 miligramos por la mañana, y rodiola rosada 100 miligramos al mediodía. Tras 4 semanas, mide su cortisol salival y descubre un descenso significativo en la curva vespertina, coincidiendo con la desaparición de la sensación de nudo en el estómago. Los probióticos irrumpen como arquitectos del microbioma. Cuento el ensayo en que un yogur enriquecido con Lactobacillus rhamnosus GG redujo los días de diarrea en niños hospitalizados. Traduje la estadística en la tranquilidad de una madre que ya no teme cada visita al baño. Con la mesa puesta, introduzco el concepto de protocolos dirigidos. Se trata de combinar micronutrientes y nutracéuticos basados en evidencia para problemas específicos. En narrativa continua, describo 4 escenarios: migraña resistente, síndrome metabólico, insomnio de mantenimiento y inmunidad baja. Para la migraña, la heroína Marta incrementa el magnesio bisglicinato a 400 miligramos, suma riboflavina 400 y añade coenzima Q10 100. A los 90 días, su diario de cefaleas muestra un 70% menos de ataques. El síndrome metabólico es la lucha de Víctor, conductor urbano, que adopta picolinato de cromo 200 microgramos, omega 3 1000 miligramos y berberina 500 antes de comer. Su perímetro abdominal cede 4 centímetros y su glucemia en ayunas baja 10 puntos. Para el insomnio, la periodista noctámbula Carla mezcla magnesio treonato en la cena, melatonina 1 miligramo Preluz y L-teanina 100 miligramos justo antes de apagar pantallas. Describe el placer de acabar un libro sin cabecear. En inmunidad,
La maestra Natalia integra vitamina D 3.000 unidades, zinc picolinato 15 mg y probiótico multicepa 10.000 millones. 2 inviernos después, no registra ausencias por gripe. Hecha la exposición, transiciono al plan maestro de 90 días. Invito al oyente a verse como un jardinero que trasplanta su biosistema interno. El día 1 comienza con la bitácora básica, sueño, energía, ánimo, y la foto de la despensa. La primera quincena se centra en cubrir lagunas con un multivitamínico equilibrado, magnesio y vitamina D ajustada a la analítica. La segunda quincena añade el nutracéutico prioritario según la meta personal, omega 3 para inflamación, coenzima Q10 para fatiga o probióticos para digestión. Del día 30 al 60 se reevalúa energía y sueño, si el progreso es palpable, se mantiene la dosis. Si no, se sustituye el nutracéutico por otro de la lista prioritaria. Del día 60 al 90, se afina con herramientas de estilo de vida. Describo escenarios: exposición solar matinal de 10 minutos, respiración 4-7-8 antes de dormir, caminata postprandial de 15 minutos, ayuno intermitente 12-12 para mejorar sensibilidad a la insulina. En la voz narrativa muestro el despertar del oyente una mañana cualquiera del día 90, sorprendido por la claridad de pensamientos y la ligereza con que se inclina a atar los cordones. A modo de epílogo, reflexiono sobre la importancia de la flexibilidad. La suplementación, repito, es cinturón de seguridad, no piloto automático. Explico que, al cabo de un año, conviene repetir analíticas y, quizá, rotar suplementos, reducir dosis de vitamina D en verano, suspender omega 3 si se incrementa el pescado azul, subir magnesio en periodos de estrés. Cierro con una metáfora final: nuestro organismo es una orquesta y los suplementos, instrumentos afinados. Ninguna sinfonía suena bien si el director, el oyente, no coordina el conjunto con disciplina y oído atento. Agradezco el viaje compartido durante estas 3 entregas, celebro la constancia de quien escuchó cada palabra y lo animo a compartir su experiencia con familiares, amigos y, sobre todo, con su profesional de salud. Una vida fortificada se expande como un eco positivo que toca a todo el círculo cercano. Brindo virtualmente por la salud de todos y apago el micrófono sabiendo que, en cada oyente, la semilla del conocimiento late con fuerza y está lista para germinar.